En este video vamos a hablar de algunas fuerzas que se utilizan en mecánica. La primera fuerza de la cual vamos a hablar es la fuerza normal. Es una cantidad vectorial cuyo símbolo es la N mayúscula. Se define la normal como la fuerza que ejerce una superficie sobre un objeto apoyado sobre ésta, siendo su dirección perpendicular a dicha superficie. Esta fuerza no posee una fórmula matemática. Su representación gráfica es la siguiente. Analicemos el siguiente escenario. Si tenemos una mesa y sobre esa mesa colocamos un objeto, en este caso un gato, el cual posee una masa m, ese gato debido a su masa va a tener un peso el cual estará dirigido hacia abajo. Si solamente existiera la fuerza del peso, el gato comenzaría a atravesar la mesa y por ende seguir cayendo. Pero nosotros sabemos que si la mesa es lo suficientemente rígida y resistente, logra mantener el gato en esa posición sin dejar que se mueva o desplace hacia abajo por el mero hecho de su peso. ¿Cómo se explica este escenario? Pues la fuerza de la superficie, en este caso la mesa, ejerce una fuerza en sentido contrario, la cual tendría igual magnitud que el peso y al sumarlas daría cero, es decir, contrarresta la fuerza del peso. Esto se explica mediante la fuerza normal. Esa fuerza que acabo de mencionar sería esta fuerza normal, la cual es una fuerza que ejerce la superficie. Entonces, esa fuerza la hace la superficie cuando aplico o se coloca un objeto sobre ella. Por eso, esa fuerza va actuando sobre el objeto, es decir, sobre el gato, como lo dice la definición. La otra característica es que su dirección va a depender de la superficie. En este caso, como la superficie está horizontal, a partir de la superficie medimos un ángulo de 90 grados, como se muestra a continuación. Ese ángulo de 90 grados nos permite saber la dirección de la normal. En este caso, la normal coincide de forma vertical hacia arriba. Entonces, en resumen, la fuerza normal es una fuerza que aparece cuando tengo un objeto apoyado o en contacto físico con otro objeto que se considera la superficie y es la responsable de evitar que los objetos atraviesen la superficie. Por lo cual, la normal también dependerá de cómo será la masa del objeto. Entonces, a mayor masa del objeto, mayor será la normal. También podemos hablar lo siguiente. Si tenemos ahora una superficie o un plano inclinado, el cual tenga un ángulo teta, y sobre él apoyamos otro objeto, en este caso un elefante, vemos que también, como está apoyado sobre la superficie, en este caso el plano va a ejercer una fuerza para evitar ser deformado o que el elefante lo atraviese. Esa fuerza, repito, es la fuerza normal que se conoce también como fuerzas de reacción. Entonces, esa fuerza normal, recuerden que su dirección va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, nosotros a partir de la superficie medimos un ángulo de 90 grados y ese ángulo de 90 grados nos indica que la normal es perpendicular a la superficie. No nos importa el objeto, sino en este caso la superficie para determinar la dirección de la normal. Pero recuerden que debe ser esa fuerza normal en dirección opuesta a la fuerza que deforme el cuerpo, en este caso el elefante, debido a su peso. Si ahora invertimos el plano inclinado en el sentido contrario, nosotros ubicamos un objeto sobre la superficie, es decir, que si no ubicamos o nada se apoya sobre la superficie, en este caso el plano, pues no existe fuerza normal, se debe cumplir esa condición también, que un cuerpo esté sobre otro. Y de esta manera, pues la superficie ejerce una fuerza para evitar ser deformado de manera perpendicular a la dirección de la superficie. Es decir, medimos un ángulo de 90 grados y de esa manera determinamos la dirección de la fuerza normal. Entonces, estos son los tres casos más particulares o comunes en el cual podemos considerar la fuerza normal. Ahora continuamos definiendo una segunda fuerza. Esta segunda fuerza es conocida como la fuerza de tensión. Se representa mediante el símbolo T mayúsculo.
La fuerza de tensión es una fuerza que existe debido a la interacción en una cuerda, cable o resorte cuando está atado a un cuerpo y es tensado. Aquí resalto la definición de tensado. Quiere decir que el objeto ya no se va a estirar, no se va a deformar y por ende tampoco se va a romper. El elemento ideal en los problemas para considerar la tensión son las cuerdas o también los cables. Los resortes se consideran en algunos escenarios cuando cumplen la condición de ser tensados. También se puede decir que un objeto se tensa cuando se le aplican fuerzas en sus extremos en sentidos contrarios. Esta fuerza de tensión vamos a representarla o va a aparecer siempre hacia afuera del objeto. Entonces, por lo general, la fuerza de tensión es responsable de sostener los cuerpos o de jalarlos. Y su dirección va a ser paralela a la cuerda desde el punto de unión. Matemáticamente, la tensión no posee una fórmula. Gráficamente la podemos representar de la siguiente manera. Si tenemos un objeto, en este caso un motor, y lo quiero sostener en el aire, para ello le he amarrado tres elementos, en este caso tres cuerdas. Observen que sé que están tensadas porque gráficamente las he representado de forma recta. Esa es una forma sencilla de definir que un objeto está tensado, en este caso una cuerda. Otra cosita antes de proseguir, cuando hablamos de cuerdas, vamos a considerar cuerdas ideales, es decir, cuerdas indestructibles, cuerdas donde su masa es despreciable, por ende su peso también es despreciable. Esto para la solución de problemas teóricos. En la vida real son factores que se deben tener en cuenta. ¿Qué sucede? Que como tenemos, observen, tres cuerdas y están atadas en diferentes puntos del motor, su dirección o representación gráfica es de la siguiente manera. Las tensiones se recomienda dibujarlas sobre la cuerda, por eso su dirección es paralela. Entonces, en este caso, si tenemos en la siguiente cuerda, la tensión que actúa sobre el motor se grafica su vector de fuerza sobre la cuerda y la cabeza del vector saliendo del objeto. Observen que el punto de unión está aquí abajo, pero su cabeza no debe estar en el punto de unión. Por eso se recalca acá en azul que la fuerza ocurre hacia afuera del objeto. Y la hemos llamado la tensión T, que es la notación para las tensiones. Cabe recalcar lo siguiente, es importante que nosotros debemos identificar una tensión por cada una de las cuerdas. En este caso tengo tres cuerdas, en cada cuerda se pueden experimentar tensiones distintas. Entonces, por eso, cuando grafiquemos las tensiones, la graficamos sobre la cuerda y le doy un nombre diferente. Se recomienda utilizar números, tensión 1, o también letras, tensión A, tensión B. Esto nos indica que la tensión de la cuerda de la izquierda va a ser diferente a la tensión de la derecha. Y de igual manera, la otra cuerda se grafica la tensión sobre ella y la llamo de manera distinta, ya que es una cuerda totalmente diferente. Entonces, por cada cuerda que se ata un objeto, se tendrán tensiones distintas. Esto debido a que la tensión puede cambiar solamente por el hecho de su dirección, es decir, por el ángulo que formen, a pesar de que sean cuerdas del mismo material. Otro escenario que es importante recalcar es identificar dónde o en qué dirección actúa la tensión sobre qué cuerpo. En este caso tenemos dos personas atando una misma cuerda, jalando, perdón, una misma cuerda. Observen que el tramo de la cuerda que compone de mano a mano de los muñequitos está de manera recta, quiere decir que en este tramo hay tensión. Y en los extremos, pues no habría tensión dado que no se están aplicando una fuerza en su extremo. Entonces, en este caso, la cuerda no está tensada. ¿Qué sucede? Que la persona de blanco hace una fuerza hacia la izquierda y la persona roja hace una fuerza hacia la derecha en sentidos contrarios y por ende la cuerda se tensa. ¿Cómo va a ser la tensión que siente la persona blanca? Pues recuerden que la tensión se grafica saliendo del objeto, en este caso de las manos de la persona blanca, y va sobre la cuerda. Y la tensión que experimenta la persona roja, de forma análoga, sale del punto donde se amarran, serían las manos, y sobre la cuerda y su cabeza alejándose del objeto. ¿Qué sucede? Que en este caso la magnitud de la tensión que experimenta cada persona va a ser la misma. Por ende, a pesar de que las tensiones que cada una de las personas experimente sea distinta, su magnitud es la misma. Entonces lo que cambia el sentido de la fuerza de tensión, pero su magnitud va a ser igual
Para evitar confusiones, pues nosotros miramos que la cuerda que une a los objetos es la misma, por ende la magnitud o la tensión es la misma, por eso les doy el mismo nombre, a pesar que sus sentidos sean diferentes. De esta manera, hemos hablado de la segunda fuerza. Continuamos con nuestra tercera fuerza a estudiar, la cual es la fuerza de fricción. Su símbolo es la F y el subíndice R. Esta fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento y está presente cuando dos superficies están en contacto físico. Entonces, de esa manera, la fuerza de fricción aparece cuando dos cuerpos se tocan. Entonces, si dos o más cuerpos están tocándose en esa frontera de contacto, aparece la fuerza de fricción. La fuerza de fricción tiene una fórmula, la cual es la siguiente, donde identificamos que la letra griega mu recibe el nombre de coeficiente de fricción, la cual es una constante adimensional. Esto quiere decir que no tiene unidades y como es una constante, depende de ciertas condiciones. Entonces, esta coeficiente de fricción depende únicamente de los tipos de materiales en contacto. Esto nos permite explicar por qué cuando caminamos sobre pavimento o caminamos sobre hielo, nosotros nos deslizamos sobre el hielo, es decir, la fricción cambia. Entonces el coeficiente dependerá de qué materiales estén en contacto. Y donde N es la fuerza normal que ya hemos explicado anteriormente. La representación gráfica de la fuerza de fricción es la siguiente. Entonces, si tenemos, en este caso, una muchacha empujando una caja mediante una fuerza F, ¿qué sucede? Que la caja está en contacto con el suelo, con una superficie, es decir, hay un contacto entre dos superficies, la caja y el suelo, aparece una fuerza de fricción. Y esta fuerza de fricción, observen que va a tener la misma dirección que la superficie, como el piso es horizontal, la fuerza de fricción será horizontal, pero en sentido contrario al movimiento. En este caso, la niña mueve la caja hacia la derecha, por ende la fuerza de fricción iría en sentido contrario, es decir, hacia la izquierda. Como consejo o recomendación, si en algún problema nos dicen que las superficies son lisas, no consideraremos la fuerza de fricción. ¿Listo? Eso desde el punto de vista teórico. Pero si en los problemas nos dicen que las superficies son corrugadas, ásperas, consideramos que poseen o que tienen un coeficiente de fricción, automáticamente asumimos que existe la fuerza de fricción. Esto en el caso teórico, en el caso ideal. Pero es bien sabido que en la vida real, siempre que exista contacto entre dos cuerpos, se estén tocando, hay una fuerza de fricción, que en algunos materiales va a ser mayor y en otros materiales mucho menor. Como les decía, cuando caminamos sobre hielo, lo más probable es que nos resbalemos. Eso debido a que la fuerza de fricción es muy pequeña y por ende podemos movernos más fácilmente, es decir, nos deslizamos sin detenernos. Entonces, como vemos, la fuerza de fricción va en sentido contrario al movimiento. Ella es la responsable de que si yo lanzo un objeto sobre un suelo, él se detenga en algún instante de tiempo. Entonces, la fuerza de fricción es la responsable de que la velocidad de un objeto disminuya. Vemos el siguiente escenario. Tenemos que la fuerza de fricción la podemos explicar desde un punto de vista microscópico debido a las imperfecciones que hay entre las superficies de contacto entre dos materiales. Aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos un patinador. Digamos que aquí la fuerza de fricción va a estar solamente presente en la región de contacto, es decir, entre las ruedas de los patines y el suelo. La dirección de la fuerza de fricción va a ser la misma dirección o inclinación que la superficie, en este caso, el suelo, y va a ir en contra del movimiento. Para nuestro caso, el patinador se va a mover hacia la derecha, tiene una aceleración A, por ende, la fuerza de fricción iría en sentido contrario y sería de esta manera, fuerza de fricción hacia la izquierda. Otras cositas para mencionar acá, la fuerza de fricción, su coeficiente es un valor que ronda entre 0 y 1, ¿listo? Entonces nunca vamos a encontrar fuerzas de fricción con coeficientes mayores que el 1 y tampoco coeficientes de fricción negativos. El 1 nos indica la máxima fricción y el 0 nos indica el caso donde no hay fricción. Y pues finalmente decirles que hay fricciones cuando el cuerpo está en movimiento o en reposo.